Cuando acariciamos un cuerpo desnudo, estamos acariciando heridas que no vemos. Traumas, complejos corporales, miedos, creencias. El encuentro sexual es un espacio de vulnerabilidad. Nos permite empatizar y ser compasivos de manera real, no solo discursiva, con el otro ser humano. La responsabilidad y la posibilidad de abrirnos al placer y abrirnos al dolor. Creo que los varones en nuestras sociedades hemos heredado ciertas formas del silencio. Decimos mucho lo que pensamos y poco lo que sentimos. Y di con el poder de encontrarnos entre varones, a escucharnos, contarnos nuestras vidas, a hacernos preguntas constructivas y movilizantes, más que querer darnos las respuestas o eleccionarnos unos a otros. Abordamos, trabajamos el desaprendizaje y el aprendizaje sobre nuestras sexualidades. La responsabilidad, desde la compasión, desde el informarnos, desde el problematizarnos constructivamente en torno a lo aprendido y lo posible sobre reconocernos y experimentar la sexualidad. La culpa y la vergüenza son dos viejas conocidas. En obsesionarnos de repente con no eyacular para no desperdiciar energía y sentirnos culpables y vergonzosos cada vez que lo hacemos. De la culpa a la responsabilidad me parece un movimiento maravilloso. Hoy hay tanta culpa, enojo, vergüenza con el ser hombres, que creo que quienes habitamos esta identidad tenemos la posibilidad y la responsabilidad de llenar de sentidos a la masculinidad. ¿Cómo es sentirme a gusto con mi identidad? ¿Cómo es verme reflejado positivamente en los vínculos que construyo? Siendo papá, siendo pareja, siendo amante, siendo amigo, siendo trabajador. Y la culpa inmoviliza. La culpa nos aísla y nos deja en casa scrolleando noticias espantosas y no haciendo nada. La responsabilidad es lo que nos levanta de la silla y nos hace encontrarnos con otro, y nos hace hacernos buenas preguntas, y nos hace buscar nuevas prácticas y nuevas formas. Porque estos procesos de revisar la masculinidad y revisar la sexualidad nos pueden enfrentar a las preguntas más valiosas que podemos hacernos. ¿Quién soy? ¿Quién aprendí a ser? ¿Quién quiero ser? ¿Qué vida quiero caminar? ¿Cómo quiero hacer el amor? ¿Cómo haría el amor si fuera libre? En nuestra cultura ahí aparece el porno, ostentando ese superpoder de ser quien nos dice qué es un encuentro sexual, qué no es, cuáles son los roles de género que se juegan allí, cuáles son las relaciones de poder que se construyen en relación a ello, qué es lo que está prohibido que un varón exprese en una cama. El consumo de porno acrecenta la tendencia a la depresión, a la ansiedad, a la procrastinación, genera explosiones de dopamina que luego hacen que la vida real, los vínculos reales, la sexualidad real se decolore. Y las pantallas en general se están convirtiendo en un placebo de la vida real. Cada vez más se construyen vínculos solamente a través de las pantallas. Las generaciones jóvenes hoy tienen menos sexo que generaciones anteriores. Y uno diría, ¿por qué? Con tantas herramientas, con tanta deconstrucción de mandatos. Porque están viviendo los vínculos a través de las pantallas. Porque el porno también los llena de miedo. ¿Cómo voy yo con mi cuerpo de adolescente a dar la talla? ¿Por qué aventurarme más allá de las pantallas a construir vínculos reales? A abrirme a la posibilidad de ser rechazado y lastimado. ¿Para qué abrirme a la vida si las pantallas se convierten en un espacio seguro? El encuentro fraterno, honesto, autocrítico, sensible entre varones es una tremenda herramienta transformadora de las vidas individuales y de la sociedad toda. Mas en algún punto también comprendí que la palabra era insuficiente, poderosa, transformadora, mas insuficiente. Y ahí entendí al cuerpo masculino como ese otro pilar, vía de trabajo, de que los varones ahondemos y trabajemos y problematicemos y enriquezcamos
nuestra sexualidad, de caminarlo de manera mundana, imperfecta, responsable. Y si es en compañía, si es de manera comunitaria, mucho más fácil. Parte de lo masculino que hemos aprendido es el yo puedo solo. Que no se me note la ansiedad y el miedo en el sexo, que no se me note el cansancio en el cuerpo, que no se me note la tristeza en los ojos. Y como varones tenemos la posibilidad de recuperar ese sentido comunitario para la vida cotidiana, de saber lo que le pasa a mi amigo, de poder preguntarnos cómo está la vida sexual con tu pareja, cómo te estás sintiendo. Y bueno, yo la verdad que ando sintiéndome solo, no me está gustando mi cuerpo, con mi pareja no estamos pudiendo conectar. Abrirnos profundamente a la sexualidad es abrirnos al dolor y abrirnos al placer. Pero venimos de esta cultura analgésica. Allí donde dos personas se desnudan en silencio, es la sociedad la que hace el amor por ellos. La sexualidad puede ser un camino de encuentro con el ser humano que somos, o podemos hacer uso de la sexualidad para escaparnos de nosotros mismos. Creo que es importante que cada quien pueda encontrar su forma, sus sentidos, incluso sus creencias a la hora de construirse, de inventarse una sexualidad y preguntarnos cómo queremos hacer el amor. Y si algo nos sobra en esta cultura, es ese sesgo por la productividad. Y si no bailamos libremente, y si no hacemos el amor libremente, ¿cuándo los cuerpos de los varones en nuestras sociedades son atravesados por la creatividad? ¿Qué es permitirme jugar con la persona que amo? Permitirme recibir sin tener que estar demostrando nada. La creatividad nos hace libres, porque para poder ser compasivos necesitamos entrar en contacto con nuestra propia experiencia del dolor. Eso nos hace reconocer el dolor en el otro ser humano. Y a veces, como generación postmoderna, jugamos discursivamente a que el amor no duele, a que hemos trascendido todo lo incorrecto de nuestros padres y nuestras madres. Y eso a veces nos convierte en frívolos, porque a veces tenemos un encuentro sexual maravilloso, trascendental, y vamos al próximo encuentro sexual a querer emularlo. Y es como una trampita, ¿no? A veces se trata de no querer ir hacia ningún otro lugar más que a la observación y la aceptación de lo que está haciendo. Es maravilloso cuando la sexualidad y el amor están presentes. Mas también, de nuevo, fíjate cómo puede caer la culpa de no estar teniendo los encuentros sexuales suficientemente amorosos. Es tan valioso el encuentro donde sentís que te fusionás y que hay muchísimo allí por descubrir. Es tan valioso como el encuentro en donde las cosas no salieron como esperabas. Entonces creo que es maravilloso, y lo digo desde mi experiencia personal, mas no diría que es un deber ser. Creo que me las di de frente con mis propias sombras. En lo vincular, concretamente, fue el poder nombrar y aceptar mis celos. Por años sentí celos de ciertas situaciones con mis parejas y me ocasionaban mucha vergüenza y contradicción. ¿Cómo puede ser que yo sienta estos celos si yo pienso esto otro? Si yo creo que las relaciones son libres por esto y que las personas son libres, pero estoy sintiendo celos. Hubo un gran movimiento en mi vida cuando pude nombrar celo a mi pareja. Y ella me miró y me dijo, ¿y qué vas a hacer con eso? Y para mí fue como, wow, se puede hacer algo con esto. No se trata de sufrir en silencio e intentar que no se me note. Y me pregunté, ¿y por qué tengo que sentir esto tan fuerte si no sé de dónde viene? Y me respondí a mí mismo, yo siento esto porque yo voy a hacer algo con esto. ¿Qué es hoy para nosotros en nuestra generación la libertad sexual? Yo humildemente propongo desde los espacios que comparto es la posibilidad de construir una sexualidad desde la honestidad con nosotros mismos. Creo que más allá de pensar a la sociedad,
tenemos la posibilidad de reconocernos como parte de ella y preguntarnos desde nuestra experiencia de vida qué entidad le quiero dar a la culpa, a la vergüenza, al tabú en mi búsqueda de la libertad sexual. Es la posibilidad de inventarse una sexualidad imperfecta, desde la herida, desde el deseo, desde el amor. La sexualidad tiene como ese punto de encuentro de tantas cosas. Somos seres individuales y somos seres vinculares. Y somos este presente, pero también somos una historia cultural y una historia biográfica que nos acompaña. A veces pensamos que la sociedad y el mundo y la humanidad y la masculinidad es un gran desierto, donde todo es mucho, así que mejor no hago nada. Son nuestros pasos los que convierten al arenal en camino. Y nuestro campo de acción es nuestra vida real, cotidiana, nuestros vínculos. Hay que rodearse de quienes lo están intentando. No de grandes maestros de la deconstrucción, ni de nadie que tenga las respuestas. De varones intentando mirarse, intentando crecer, intentando construir buenos vínculos. Creo que tenemos la posibilidad en esta revisión de lo aprendido, de problematizarnos y no hacerlo en soledad, sino hacerlo en comunidad. Porque lo que me duele a mí, lo que me desafía, lo que siempre viví con soledad y vergüenza, seguramente le pasa a otro. Hola, mi nombre es Bambú y soy quien se ha dedicado a grabar y a editar este vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le dejases por ahí un me gusta, que comentes o que lo compartas con las personas a las que quieres. Ahora mismo estamos en pleno viaje por California con un grupo bellísimo de seres que nos están acompañando y quiero invitarte a venir a la próxima experiencia donde voy a llevar un grupo de personas a viajar por Uyuni y Atacama, dos de mis destinos favoritos del mundo entero. A mí me parece que tu nombre, All These Humans, hace honor a lo que haces y a cómo lo haces. Y, me emocioné. y eso es lo que es esto, encontrar a todos estos humans y todos los que llegan y hermanarnos. Me emocioné. Joder, déjate.